primer momento de esta mañana es pedirle a los talleristas o a un referente del taller que se fueron realizando el día que se hizo el día miércoles y el que se hizo ayer a la tarde. Si pueden pasar aquí adelante y contarnos brevemente lo que hicieron en el taller, ¿sí? Lo que estuvieron ahí realizando. Así que invito a pasar acá adelante, por favor, los talleristas, al coordinador del taller. Ahí van llegando más. Los que estuvieron el día miércoles, vamos primero los del miércoles, con la parte filosófica. Acá está vos. Bueno, comenzamos. Buenos días a todos, mi nombre es Paola Gamarra. Bueno, yo soy profesora de filosofía de la comunidad de Puerto Esperanza y conmigo el tema era este filósofo alemán, Nietzsche, bastante particular con la temática de quién mató a Dios. Así que bueno, fue bastante concurrido, hubo bastantes reflexiones muy interesantes, así que muy contenta con todas las producciones y bueno, espero que se repita. ¿Agregar algo más? ¿Alguna idea que quieras destacar? Al final, ¿quién mató a Dios? Todos quedaron elegidos. Voy a dar, como dije en el cierre del taller, subjetiva y objetivamente, como el profesor nos enseñó ese día dentro de la caverna. Como yo decía, en mi caso subjetivo, creo que uno mata a Dios, la responsable del hombre, cuando lo olvidamos, cuando dejamos de rezarlo, de adorarlo, de amarlo, y creo que a veces somos malos hijos y por suerte siempre con su misericordia cuando volvemos nos perdona. Subjetivamente. Objetivamente, como cuenta el extracto que teníamos, está el loco, ¿sí? El loco que viene a interrogar a una comunidad que también bastante no está presente Dios en su vida. Y él por ahí crea esta especie de loco para poner fin a lo que Dios creó y también con la finalidad, ¿sí? Dios es el que da origen a todo y sabemos que cuando nuestra vida termina también vamos y volvemos con Dios. Entonces, él necesitaba crear esta especie de historia, por así decirlo, para poder poner fin a todo lo que crea Dios, y también, como vuelvo a repetir, la finalidad, para poder empezar a hacer su filosofía, ¿sí? La filosofía es un hacer constante, él necesitaba empezar de cero, y por eso crea el loco para matar de raíz y hacer su filosofía. Así que eso sería con Nietzsche. Muy bien, gracias. Un pequeño comentario. Nietzsche tomaba mate. Porque la hermana tenía una plantación de mate acá en Paraguay y entonces sé que le llevaba y Nietzsche en un lugar dice: la vida es como el mate, hay que tomarla de un sorbo porque es amarga. Pero conocía el mate, la culturación. ¿Alguna empresa yerbatera va a sacar una yerba mate? Yerba mate de Federico.
Eso explica mucho. Buen día para todos. Muy bien, yo estaba llevando adelante el taller sobre la actitud del hombre ante Dios y para eso teníamos unos textos de reflexión de un filósofo francés, novelista, periodista, un hombre de premio Nobel, que es Albert Camus, y básicamente desarrollamos algunos textos que nos he enviado. Primero avanzamos sobre el mito de Sísifo, este hombre que castigado por los dioses, que va con la piedra hacia arriba y cae siempre, para ver la cotidianidad del hombre. Hablamos de lo absurdo en la filosofía de Camus y después pasamos a la pregunta sobre la actitud del hombre y para eso analizamos los textos de un libro que él tiene sobre el hombre rebelde, diciendo que básicamente la rebeldía del hombre es la capacidad de decir no, y en esa capacidad de decir no hay varios sí adentro. Realmente tengo un grupo muy lindo, muy hablador, muy de simposio, muy de llevar adelante, muy comprometido, y teníamos una anécdota. Como estaba con fiesta patronal y novena, pedí que algunas cositas me ayudaran. Entonces quiero agradecer primeramente a la secretaria de la Escuela de Catequesis acá de Iguazú, a Mirna, que me ayudó con la parte de las cosas de los cartelitos, y también a Francisca, que me corrigió algunas cosas porque mi texto era muy largo, entonces me dijo saca esto, para que se haga muchísimo más simposio. Le agradezco personalmente. Y después le veo a Mirna a mi taller. Y resulta que una de las motivaciones era un cartel cerrado que detrás estaba la palabra rebelde. Y entonces le pregunté a todo el mundo que estaría ahí. Le digo, Mirna, o callate porque vos sabés lo que hiciste. Entonces llevamos adelante y ahí vimos la rebeldía del hombre de hoy. Digamos, esta capacidad de decir no a tantas cosas y ver cómo esto también afecta en nuestra pastoral, en nuestra vida. Fue un discurso muy lindo y todos participaron. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Le gustó lo del taller? A ver, ¿alguno quiere aportar de lo que está? Porque hay varios acá. Hacemos simposio. Son muy habladores. Seguimos. Bueno, yo soy el padre Sergio Castillo, me tocó por descarte, porque cuando tenía que elegir el autor, por descarte me dejaron a mí el más jodido que Hegel, así que, bueno, obviamente que es un pensador complejo, en una época histórica final del siglo XVII, principio del XVIII, con la muerte de Hegel se da lo que conocemos filosóficamente el giro antropológico, y es una mirada de nuevo al hombre, porque llega al absurdo de la filosofía con la fenomenología del espíritu. Así que bueno, en una primera instancia le di algunos conceptos claves como para poder comprender un poco a este hombre en el contexto en el cual pensó, y después fuimos a la pregunta concretamente, ¿no? Si vale la pena conocer a Dios. Y bueno, en esta autoconciencia de la cual habla Hegel, autodeterminación de la filosofía del espíritu, bueno, poder llegar a Dios desde ese contexto complejo, ¿no? Entonces, la verdad que fue un taller muy participativo también, todos pudieron dar su punto de vista y bueno, caracterizamos a la época en un contexto difícil, cómo cuesta poder acercarse a Dios cuando el contexto es difícil, ¿no? Es un poco el análisis que llegamos durante la tarde y obviamente vale la pena conocer a Dios, por eso pensábamos nosotros. Bueno, Hegel habla mucho de la cuestión técnica, práctica, ¿no? Algo que se tiene que hacer concretamente, y la pregunta era, bueno, ¿qué hacemos nosotros en un hombre con esta cabeza, una persona con esta cabeza que quiere lo tangible, ¿no? Lo práctico, lo inmediato, en ese contexto de la revolución industrial? En fin, bueno, nos planteamos nosotros desde la evangelización, desde que tenía muchos docentes en el taller, desde la educación, desde la parroquia, bueno, el hacer para qué y con qué sentido, digamos, ¿no? Y si eso realmente, para que sea dinámico y práctico, y bueno, qué sentido tiene eso para la persona, ¿no? Si realmente eso lo llena, si realmente llegamos a lo subjetivo para que tenga sentido y valga la pena conocer a Dios. Bueno, esto es un poco la reflexión del taller. No sé si algunos de los que estaban también quieren opinar algo, decir alguna palabra al respecto, ¿no? Ya, quedamos Espíritu absoluto. El espíritu
ese hombre que se autodetermina, ¿no? Creo que es una característica particular de la antropología de hoy, ¿no? La filosofía de Hegel impactó en la antropología hasta el día de hoy, así que eso creo que tenemos que ser conscientes de eso también, ¿no? O sea, preguntarnos sobre qué tipo de hombre tenemos que evangelizar. No podemos no pensar en el impacto que tuvo Hegel, porque digo, se muere el tipo, pero después toda la filosofía que viene posterior a Hegel, el existencialismo, el marxismo, el existencialismo ateo, tiene base en la filosofía de este hombre. Entonces, creo que fue productivo la charla. Gracias. Buenos días, yo soy el padre Rodrigo Brun y nos tocó el taller Los pensamientos de Blas Pascal, la tensión entre lo finito y lo infinito. Iniciamos el taller con las preguntas disparadoras que nos dejó el profesor, el tema de la caverna, cuando estamos encadenados, cuando estamos fuera de la caverna. Aprovechamos el clima ameno y respondimos un poco a esas preguntas que nos dejó el profesor. Bueno, después trabajamos esta tensión entre lo finito y lo infinito. Uno de los pensamientos que nos proponía el profesor, creo que es el que más sintetiza y resume el taller que tratamos, que es el hombre en la naturaleza, una nada con respecto al infinito, un todo con respecto a la nada, un medio entre la nada y el todo. Pensamiento 72. Conversamos sobre estas citas, que salía por ejemplo el Salmo 144, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano. Fuimos charlando acerca de esto, un clima muy ameno, sencillo y vivencial, digamos, ¿no? Porque si bien trataba de poner la temática más filosófica, evidentemente entre lo finito y lo infinito sale nuestro día a día, la experiencia también religiosa del tiempo y la eternidad, ¿sí? Pero fue un taller muy compartido, muy de simposio, ¿sí? Viniendo de la misma fuente. Si alguno quiere compartir respecto a ello. Bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien. Ahora seguimos con lo del día de ayer. Los que estaban con... Muy bien. Muy bien, música sacra, religiosa, pintura y cine. Por favor, pueden pasar al frente, compartirnos. Sí. Es que yo dije así. Sí, está bien. ¿Solo nosotros? Sí, están solo ustedes. No, allá está, y acá está cine. Bueno, buen día a todos. La verdad que nosotros lo pudimos disfrutar con Marta el taller porque a los dos nos gusta la música y nos tocó analizar desde la parte musical y teológica también, una obra póstuma de Mozart, el Ave Verum de Mozart, que es un motete eucarístico. Él lo compone justamente para la fiesta de Corpus Christi, que era a la semana siguiente, lo compuso en 2 días, esta obra. Pero digo, lo pudimos aprovechar inclusive para conocernos con Marta. Hicimos una videollamada antes del simposio y me metí en su casa. Vi su piano, bueno, contamos un poco, así que nos gustó, a los dos nos gustó, no fue como el padre Sergio que pobre tocó los dos lo disfrutamos. De hecho, bueno, el padre Sergio estuvo en el taller. Así que la experiencia fue muy buena. Muchos sacerdotes, vino el obispo también, y muchas cosas para analizar, ¿no? Pero yo solamente me quedo con esto. El padre Julio que estuvo hablaba de la responsabilidad que tenemos los sacerdotes, y yo dije los obispos, de valorar la música sagrada o la música litúrgica, porque es una música compuesta especialmente para la liturgia. Por eso hubo un taller de canción religiosa y música sagrada o música litúrgica. Así que eso lo pudimos ver, hicimos lo que pudimos en la misa, faltó ensayo, se los digo como músico, pero lo pudimos disfrutar. Así que, bueno, Marta. Bueno, yo creo que mi experiencia
experiencia es haber tomado a este Ave Verum desde el encuentro, ¿no es cierto?, con Dios a través del arte. Y en este caso nuestro, el de la música particularmente. Pudimos disfrutar porque creo que analizamos un poco lo que el padre Jonathan se encargó de la parte teológica, ¿no es cierto? Tratamos de conversar un poco sobre lo que era el significado de ese Ave Verum y nos llevamos un compromiso, que es el compromiso de llevarnos a nuestra parroquia, a nuestros lugares de encuentro, este tipo de música, la música religiosa, la música sacra, que es propiamente litúrgica. Y bueno, estuvo en evidencia lo que pudimos aprender ese día, ¿no es cierto? Con nuestra falla, con nuestros errores de ayer en la misa, pero prometemos que la próxima va a salir mejor. No, y un agradecimiento a Juan, que no sé el apellido de Juan, el esposo de Francisca, porque también él es profesor de música, se sumó de repente también con nosotros. Yo no lo conocía, nos pudimos ahí conocer antes, de ellos sí se conocían, y esto de compromiso, él se llevó la partida, dijo, se lo voy a enseñar a mis alumnos, aunque sea la voz del tema, ¿no? La voz que lleva al soprano. Entonces, como diciendo, es posible. Está bien, uno tiene más herramientas como porque sabe música, pero no todos los que estuvieron ayer en el taller saben música y sin embargo todos cantábamos, ¿no? La señora de Formosa, ¿sí? ¿Quiere decir algo? No, la verdad que la única que tuve entre todos ustedes, y bueno, yo lo único que le dije que me gustaba, me trasciende, me eleva, me emociona la música más que nada porque por ahí compartí con las hermanas Clarisa y ellas rezan y cantan todo en latín, así que ahí de Formosa, así que para mí fue una experiencia muy linda, realmente me gusta, me atrae la música, más la litúrgica. Creo que hay que destacar esto también de que hay un autor que dice que este Ave Verum es tan sencillo y tan simple que la entienden mucho más los niños que los adultos. Así que es fácil de poder llevarla. Sé que hay muchos docentes acá, hay muchos directores, ¿no es cierto? Hay gente capacitada en las escuelas como para que hagan conocer a sus alumnos esta obra que es espectacular, hermosa, como todas las otras. Bueno, gracias a todos. Gracias. Bien, buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy el padre Lucas. Estuvimos trabajando un poquito en el taller de música religiosa, ¿sí? La idea fue, en primer lugar, diferenciar bien música sacra de música religiosa. ¿Qué quiere decir con la música sacra? Son aquellas canciones que reflejan los artículos del credo. Y las canciones religiosas, sí, son canciones inspiradas en vivencias espirituales personales. Entonces, en cada música religiosa que nosotros podamos escuchar, vamos a ver reflejada alguna vivencia espiritual del autor. Y nosotros hemos tomado, Eduardo Meana nos accedió su material, canciones, y las fuimos trabajando, meditando, pero también reflexionando un poco y haciendo cada uno personal, tener esta experiencia de escuchar una canción religiosa y que también nosotros podamos asociar, ¿sí?, a nuestras realidades personales. Entonces vemos que y hacíamos este ejercicio, que cuando escuchamos alguna canción nos identificamos con ella, en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado espiritual. Se siempre refleja estados del alma, del que la compuso y del que la está escuchando. Entonces, para esto también es necesario que en cada vivencia se entrelacen las virtudes teologales. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros creemos en Jesús, creemos en Él, creemos en ti, Señor, por eso nos acercamos, hacemos una apertura de corazón
escuchamos con atención la canción para encontrar algo que nos traiga o que nos lleve a un consuelo. Consuelo espiritual, ya sea un consuelo corporal también, porque a veces tenemos sufrimientos, dolores, y esto nos abre una esperanza a la vida eterna, pero también nos impulsa al amor. Entonces estuvimos trabajando un poquito esto y después lo que hicimos fuimos separando qué tipos de canciones religiosas encontramos, ya sean de alabanza, ya sean de adoración, ya sean de súplica, de pedido de perdón. Entonces cada uno fue compartiendo y fuimos también tratando de meter dentro de las celebraciones litúrgicas, si realmente estamos haciendo música que son sacras, que representan, que cantan el momento que celebramos, o estamos haciendo músicas religiosas. Entonces quisiera por ahí, algunos de los que estuvieron presentes, si quisieran comentar algo de lo que vivimos ayer. No solamente vivimos, sino que también rezamos y tratamos de tener esta experiencia de la vida de la hora. Si alguien quiere compartir. Hermana. Fue una experiencia muy linda, muy fraterna, y creo que se logró el objetivo que decía el padre recién, de entrar en oración en distintos momentos con los distintos temas. Es verdad que se nos plantó por ahí en algún momento algún lagrimón cuando descubrimos que había canciones que nos encantaban y que por ahí utilizábamos dentro de las celebraciones litúrgicas, y que poco a poco tenemos que aprender a irnos dejando a un lado e incorporando las que son de verdad para la liturgia. Fue muy lindo compartir las experiencias y nos quedó clara la referencia. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere compartirlo, si no, se doy el micrófono. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Yo soy Mariano Díaz, el padre Mariano. Soy de la diócesis de San Nicolás. Y bueno, estoy participando y no sé cómo caí en el taller de cine. Pero de alguna manera caí en el taller. Bueno, en realidad no soy un experto en cine, pero bueno, sí estudié teatro, teatro musical y algo de pintura. Así que tengo una cierta sensibilidad con respecto al arte en sus distintas expresiones. Y bueno, y me pidieron que coordinara este taller de cine, en el cual asociamos, o en el pensar el taller, con el material que me facilitaron para poder llevarlo adelante, traté de buscar asociarlo con la charla que habíamos compartido, la disertación ayer. Entonces trabajamos en base a la película o el fragmento de la película que nos tocó, trabajamos la fe como búsqueda y el binomio entre la fe y amor. Y en base a eso fueron las pautas de trabajo para el tráiler de la película que vimos. La película que trabajamos en el taller se llama To the Wonder, que es Deberás Amar. Es una película de un director que hace un cine en el cual no estamos acostumbrados a, diríamos, a consumir. Estamos acostumbrados a otro tipo de cine. Él trabaja mucho con el tema de las imágenes, las escenas, los gestos, la música. Entonces, para poder entender la película hay que estar bien atento a cada momento, porque hay momentos en las escenas que nos hablan muchísimo, entonces hay que estar bien atento. Vimos apenas un pedacito de la historia, son dos historias que se entrecruzan. Por un lado, un sacerdote que está buscando sentido a su ministerio, entonces de fondo hay una voz en off que es una oración de San Patricio, donde dice: Señor, enséñame a buscarte, el modo de encontrarte. Bueno, esa voz en off va acompañando toda la escena. El sacerdote busca, de alguna manera, cómo volver a recuperar el sentido de su ministerio sacerdotal, porque lo ha perdido debido a la frialdad de sus feligreses. Entonces, como que cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.
Y bueno, entonces él está buscando cómo volver a recuperar ese sentido de su ministerio en esa crisis que está viviendo. Y encuentra el sentido en el ejercicio de la caridad. Empieza a atender enfermos, a visitar enfermos y a tener contacto más cercano con el dolor, y eso lo hace volver a recuperar el sentido de su vocación. Y por otro lado, es una pareja que comienzan su historia de amor en Francia y luego se trasladan a Estados Unidos y comienzan con una crisis matrimonial y ambos están buscando el sentido de su matrimonio. Y bueno, también a partir de cuando se dan cuenta de que realmente el amor puede sanar lo que están viviendo, pueden restablecer su unión matrimonial. Todo esto, bueno, cada grupo fue expresando, nos dividimos en grupos y cada grupo fue prestando atención a las escenas, a las imágenes, y bueno, fueron saliendo muchísimas cosas con respecto a nuestra vivencia de fe, a nuestra experiencia de Dios. Así que realmente el taller fue muy fructífero. Pensé que no había nadie, éramos un montón. Cuando vimos la estadística de inscritos había creo que 7, 8, y bueno, después fueron muchos a participar y realmente estuvo bueno. Y para mí también fue una experiencia muy buena poder acompañar este taller, y me sentí también muy cómodo. Al principio, les soy sincero, me sentí como muy nervioso, más que en el examen final de la facultad, porque tenía a 2 disertantes en el taller. Eso me generó una búsqueda también, una crisis existencial, pero bueno, pudimos sortear las dificultades y eso también lo que aportaron también fue muy valioso y nos fue también guiando y iluminando en el taller. Así que bueno, muchas gracias a todos los que participaron, que también lo que aportaron fue muy valioso y pudimos sacar mucho. Así que bueno, muchas gracias. La película es Deberás amar. Es una película del 2012. Yo la busqué a la película completa en unas plataformas para piratearla y no está. Así que seguiré buscando, hay escenas sueltas, pero la película completa no está. No sé si estará en Netflix y habría que ver. Bueno, gracias. Ahora, para este segundo momento, vamos a hacer una mesa redonda, por eso invitamos a los disertantes a ocupar aquí adelante el lugar y también a nuestro obispo Nicolás. Los disertantes, bueno, los disertantes, por favor, aquí adelante. Vamos a hacer una mesa redonda, rectangular. Pintura. Es que no veo al coordinador de pintura, por eso no. ¿Alguien de pintura, del taller de pintura, que quiera compartir algo? No, yo no, hablar no, pero yo no veo nada, perdón, pero estaba con... No veo nadie, no veo nada. Hablamos de taller de pintura. Hablamos de taller de pintura. Pablo, ¿qué hablaron en el taller de pintura? Bueno, el taller de pintura, también éramos bastantes, éramos 2, 4, éramos como 8. Fue muy lindo, muy bien coordinado. Creo que en síntesis, no sé, los que me acompañaron, creo que el tema fue la mirada, ¿no? Los diferentes teníamos... vení conmigo y hablar. Sí, no. Porque teníamos Sin pan y sin trabajo, un cuadro que relata esa situación, entonces la mirada de los esposos, luego la mirada de la samaritana, y ahí hicimos toda una reflexión, las manos, que parecía una trinidad. Discutimos mucho con un cuadro de Berni de Juanito Laguna, creo que esa nube, que era esa nube, ¿sí? Pero fue muy enriquecedor todo ese tema, y para mí lo que yo me llevé fue eso, recuperar las miradas, la mirada de Jesús, la mirada del ángel de Millet, que están ahí mirando una canasta de papas. Eso es lo que a mí me llevó, fue muy lindo, muy participativo además. Lástima que ahora se me volvieron tímidos. Bueno, muchas gracias.
ahí está, vamos. Hace mucho tiempo atrás, me acuerdo cuando estábamos en Buenos Aires, el cura trajo un cuadro y dice, bueno, vamos a rezar, dijo, ¿no? Y entonces puso la pintura y yo digo, yo voy a rezar con una pintura. Y realmente que fue muy lindo, o sea, ¿no? Porque uno en un cuadro, sin las imágenes, o sea, ¿no? Como que va descubriendo muchas cosas y hace un ejercicio realmente lindo. Y ayer lo que hicimos justamente fue eso, o sea, ¿no? En distintas imágenes que teníamos, que uno por ahí que no conoce de arte, o sea, que no conoce de pintura, ¿no? O sea, los reflejos, las luces, las miradas, las caras, las posturas de las manos, por ejemplo, o sea, ¿no? Como que uno va descubriendo un montón de cosas, qué es lo que, las sensaciones que te da la pintura, ¿no? Cuando veíamos la Samaritana con Jesús, y la primera imagen que a mí me tocó, digo, parece que la Samaritana se la quiere levantar a Jesús, ¿no? Y después, o sea, era esta imagen de, en realidad, la Samaritana y Jesús se miran cara a cara. Él me hizo recordar lo que decía Pablo al principio en su introducción, ¿no? El mirarse cara a cara y saber, o sea, qué es lo que tiene cada uno en su corazón, que saber descubrirse, ¿no? La verdad que personalmente a mí el taller, o sea, me gustó muchísimo, muy lindo, o sea, ¿no? Y Lo de Banksy. ¿Te acordás lo de Banksy del Cristo con la... Ah, claro, el grafitero también, o sea, estuvimos con el Cristo, o sea, con las bolsitas de regalo hacia al lado, y el otro también, o sea, que el encapuchado que tiene un ramo de flores acá, o sea, que, pero con bronca va tirando, lo que dicen tantas cosas, ¿no? Fue muy lindo realmente, ¿no? Y como que la pintura me parece que puede utilizarse también como algún elemento de evangelización para pensar. Así que muchas gracias. Gracias, Manuel. Bien. Vamos a la ronda de preguntas que han acercado. Bueno, hay preguntas que están dirigidas directamente a ciertas personas. Hay una pregunta para vos. Hay una pregunta para vos, sí. Quieren acercar a vos. A ver, vamos a empezar por la filosofía. Nos piden si podría ser más ejemplos concretos de verdad subjetiva y su relación con la pasión. ¿Puede ser? Más ejemplos concretos, verdad subjetiva y su relación con la pasión. ¿Y es que tengo 4 horas? ¡No! Bueno, gracias porque esta idea, que no es mía, es de Kierkegaard, los que tuvieron en Kierkegaard, causó realmente, fue muy recibida, pero también con dificultades. O sea, creo que la expresión verdad subjetiva, una cosa era en la época de Kierkegaard y una cosa es hoy, lo cual subjetivo nos lleva a otra. Entonces estuve pensando que tal vez la mejor idea, y esto ya viene como para responder algo, hablar de una verdad objetiva y una verdad cordial. ¿Sí? Tal vez por ahí esto pueda llegar a iluminar. O sea, no es una verdad que habla solo al intelecto, no es una verdad donde ahí está el objeto y acá está el sujeto, sino que es una verdad cordial en el sentido que permite el encuentro. Que permite el encuentro. Hay un texto de Guardini que a mí me gusta mucho, dice, la verdad no es ni un garrote ni un barrote. Creo que muchas veces usamos la verdad objetiva como un barrote que no nos deja, nos encarcela a nosotros y encarcela a los demás. Cuando juzgamos al otro, cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Tampoco es un garrote. Muchas veces usamos la verdad objetiva para castigar al otro o para castigarnos a nosotros mismos. En cambio, esta verdad subjetiva o esta verdad cordial o esta verdad de encuentro permite trascendernos, nos permite unirnos, permite, como les dije, para mí crear comunidad. De alguna manera creo que con esto son ejemplos. Si ustedes quieren también verdad encarnada, o sea,
Yo puedo ver un paisaje y decir, uy, está lleno de papeles, está todo sucio, y me voy, hago un juicio. O puedo ver que ese paisaje está lleno de papeles y voy a buscar y saco los papeles. Eso es un ejemplo para mí de verdad subjetivo. O sea, la suciedad la mugre que veía en ese paisaje me hace reaccionar y actúo. Esa puede ser también otra caracterización. La verdad objetiva me engorda. Era como las ovejas que hablaba Verónica. La verdad objetiva me engorda. La verdad subjetiva no. La verdad subjetiva me ubica en el lugar. Me permite ser lo que soy. Sin garrotes y sin barrotes. ¿Sí? No sé si... bueno, acá me pregunta en relación con la pasión. Tengo 6 horas ahora porque me lleva más. Bueno, esta es una idea que a mí me importa mucho presentarles, simplemente presentarles. Creo que las culturas, nuestra cultura, se basa en la acción. Tengo que actuar. Tengo que buscar. Un poco la idea que quise presentarles es que Dios nos primerea. Él nos ama primero. Él va adelante. Entonces, ¿qué respuesta damos nosotros? La pasión. La pasión no solo en el sentido de llevar cruces, de sufrir, sino en el sentido de, que les quise decir al final de la charla, la espera, la escucha, la paciencia, el esperar que algo que pasa en Buenos Aires, ¿no? Estamos esperando en el andén del tren. Sabemos que el tren viene en 5 minutos. ¿Por qué todos miramos a ver si viene? Como si mirando lo trajéramos. No, el tren va a llegar cuando llegue. Pero nosotros con nuestra mirada queremos traerlo. No, va a venir cuando venga. Entonces, esta es la idea para mí pero bueno, es una reflexión más personal, ¿no? No centrarnos en la acción, sino en la pasión. Esa es la finitud. La finitud del hombre es que propiamente pasión. Y se habló de la familia, si no nos dan algo, no somos nada. Todo lo hemos recibido. ¿No? Todo es recibido. Bueno, ahí. Y me acercaron otra pregunta, pero... Sí. Pero no sé si voy a poder contestar. Dicen que sí, pero bueno. Ayer se mencionó mucho la constitución dogmática de Weber, especialmente resaltando, mostrando el momento catabático, descendente de Dios hacia nosotros. La Sacrosanctum Concilium, constitución dogmática sobre la liturgia, también destaca la condescendencia de Dios en el hoy de nuestras celebraciones a través de los ritos y las oraciones. ¿Cómo podemos fomentar la mayor conciencia de este don y la correspondencia que eleva nuestra vida humana? Esto se lo voy a pasar a los demás para que lo completen. Bueno, no sé. Lo que yo creo es que hay que apasionarse. Yo creo que el apasionamiento es lo que defiende. El conocimiento viene muy bien, pero bueno, ayer Andrés mostró ese texto de Newman, ¿no? O sea, si yo me apasiono a los demás. O sea, percibo lo que vieron del arte, se apasionaron, hasta las lágrimas. Yo creo que va por ahí la cosa, pero disculpa. Y intenté pensar, pero no sé. Y tiene que quedar algo para seguir pensando. Claro. Podemos pensar todo. Bien. Vamos a Antiguo Testamento. Había unos temas que pasaron que era justamente metodología de la enseñanza de Dios en el Antiguo Testamento. Algo cortito, sé que es mucho. Bueno, buen día. Sí, acá me pasaron este papelito hace 2 segundos. Metodología en la enseñanza de Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, yo creo que el Antiguo Testamento ya nos enseña cómo enseñar.
porque durante, por ejemplo, muchos siglos funcionó en el Antiguo Testamento la teoría de la retribución, que Dios premia a los buenos y los malos terminan mal. Si ustedes se fijan en el Salmo 1, que dice feliz el hombre, ¿no? Que ya el Antiguo Testamento se puede resumir, sintetizar en el Salterio. Así que los que no tengan ganas de leer todo el Antiguo Testamento, se leen los 150 salmos y lo tienen sintetizado. ¿Vieron cuando los chicos te dicen, voy a rendir, tirame 3 pistas? Bueno, te las digo, 150 salmos y tenés ahí. Bueno, el Salmo 1 que abre el Salterio, como todo prólogo, te tira claves. Bueno, feliz el hombre que no. O sea, lo primero que hay que enseñar es lo que no hay que hacer. Porque así lo dice el Salmo 1. El que no camina o que no escucha el consejo de los malvados, no camina con los malvados y no se sienta con los malvados. Entonces hay una teología ahí, hay una dinámica del mal que te va chupando. Bueno, lo que no hay que hacer es lo primero que hay que presentar. Y después lo que sí. Sino, dice feliz el hombre que no hace esto, sino que se apega, enamora, se adhiere a la ley del Señor. Y en el versículo 6 dice que el Señor cuida, y lo usa así, al verbo está hermoso, cuida, contiene, protege, ama, conoce al justo, al bueno, al que decidió vivir la vida con él. Y el camino del mal, no dice y el Señor castiga, no dice eso. Que el mal tiene sus propias consecuencias y el mal castiga a los malvados. Y si ustedes se acuerdan, en el mundo simbólico del Antiguo Testamento, el mar simboliza el mal. Y entonces cuando los egipcios, digamos, uno dice, ay, ¿por qué los mandó al mar? El mar, símbolo del mal, se chupa los que le estaban haciendo mal. Así que no insistamos. Ya tenemos la última palabra. ¿Para qué nos vamos a detener en la primera? Y si quieren, yo insisto cuando enseño en el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, bien clarito la división entre el regalo y el premio. Entonces a los chicos les gusta que cuando yo vuelvo de viaje, a mis ahijados les gusta que les sea un regalo, pero también entienden que cuando se portan mal o se portan bien, reciben o no regalos. Pero eso no se llama el regalo de Dios, y les insisto. Regalo es un don. Y todo lo que Dios es donado. Ahora, los premios son otra cosa. Te tenés que portar bien, recibir un premio. Te portas mal, no recibís nada. Y nosotros a veces confundimos premio con regalo. Y entonces ahí hay un problema de fondo. ¿Cómo explicarle a alguien la gratuidad de Dios si condicionás la gratuidad de Dios a tu portarte bien? No se puede. Entonces Dios es gratis, es bueno, es don, es Padre, es misericordia. Y ahí empieza la segunda categoría del Antiguo Testamento, los antropomorfismos. Y así hay que enseñar a Dios. Con modos humanos, de los buenos, porque Dios no proyecta las cosas malas que tenemos nosotros. No es egoístísimo, no es sadiquísimo, no es castigadorísimo, no es... Bueno, eso no tenemos que decir de Dios. Y entonces decir que lo que tenemos nosotros, lo mejor, lo bueno, a la enésima potencia. Entonces, entre antropomorfismo y teoría de la retribución bien explicada, tenemos que llegar un poquito del Antiguo al Nuevo Testamento, y ahí ya Jesús es, como dijo 1 hora y media Gerardo, es el rostro del Padre. Entonces, este Antiguo Testamento es una instancia de nuestra fe, en nuestra revelación, una instancia, no es la definitiva, no es la última, pero sí es la necesaria para dar el salto. ¿Cómo hacemos para saber de la Pascua sin el Antiguo Testamento? ¿Cómo hacemos para saber de las fiestas? ¿Cómo hacemos? Bueno, o sea, el Antiguo Testamento no hay que aniquilarlo,
Pero sí hay que asumirlo y saber que espera una plenitud, que espera un cumplimiento. Entonces yo diría eso, antropomorfismos, purificando la teoría de la retribución que se usó Dios durante muchos años para explicarse a sí mismo, y que Él nos ayude, porque también hay que pedir el Espíritu Santo para entrar en el Antiguo Testamento. Bueno, no sé si vos querés completar algo. Para el padre, sí. No. Bien. Al grupo, preguntas para el padre Gerardo. 4 cosas, padre. Les leo así, ustedes elijan. Metodología de enseñanza de Jesús, por supuesto en el Nuevo Testamento. Si podría profundizar la frase, Juan no necesita de la transfiguración porque vio todo desde el amor. Explicar un poquito sobre el Apocalipsis y algo sobre el Espíritu Santo. Pablo necesita 6 horas, yo necesito la vida eterna, que el Señor vuelva. La metodología de Jesús está, a mi juicio, maravillosamente explicada en una escena que seguramente los catequistas y educadores conocen y utilizan mucho, que es el camino a Emaús. Ese es el método. Método es según el camino, métodos. Y ese es el camino. Y ahí está. Empezando por acercarse a los desanimados que se están yendo porque perdieron la esperanza en la cual habían centrado su vida. Y Jesús se hace uno que camina, solo escuchando. ¿Sí? Bueno, no voy a recrear el camino de Maús, pero tienen sintetizado una sola escena final. Lucas es un genio de la narración y entonces culmina su evangelio narrado, preparando el libro de los Hechos de los Apóstoles, con una escena síntesis donde Jesús hace lo que después va a tener que hacer su iglesia habiéndolo aprendido de Él, cuando Él le da su espíritu. ¿Qué es eso? Hacer el camino, seguir haciendo el camino con los confines de la tierra. Así que no voy a retomar Emaús, pero lo propongo como modelo insuperable de pedagogía de Jesús. ¿Cómo se enseña a Jesús? Como Jesús mismo enseñaba. Y como enseña, el camino de Emaús es un itinerario completo, realmente completo, que cierra un libro y abre el que sigue. Así que vayan a Emaús y hagan ese camino porque es lo que hacemos en cada vez que nos encontramos. Eso por un lado. Por otro lado, voy a tomarlo de la transfiguración con un ejemplo. Yo vengo del ámbito de la ingeniería. Yo entré al seminario, estudié ingeniería 5 años y mientras estudiaba ingeniería daba clase de física en un colegio técnico donde yo había estudiado y daba física 1. Física 1 es la más difícil, voy a empezar con cinemática, dinámica, y entonces, entonces dábamos movimiento, perdón, seguramente lo habrán estudiado en alguna edad pretérita, algo que se llamaba tiro vertical y caída libre. Suena antiquísimo, pero se hablaba así. Entonces era un móvil que hacía tiro vertical, o sea, primero sube, después como que se detiene un momento y luego caída libre, baja. Entonces uno decía, muy bien, acá hay 2 movimientos. Primero, movimiento de subida, que va descendiendo de velocidad, y luego una baja, que va acelerándose. Son 2, sube y luego baja. Muy bien. Ahora, ¿cuántas fuerzas actúan sobre ese móvil una vez que se disparó? Una sola, la gravedad. Entonces, no se puede ver como un solo movimiento. Bueno, esa es la diferencia entre, Dios me perdone, entre la manera de entender el misterio de Jesús antes de Juan y la manera en la cual Juan lo entiende. Antes de Jesús, con San Pablo,
y los evangelios sinópticos, de Juan con San Pablo y los evangelios sinópticos, o sea, Marcos, Mateo y Lucas, hay dos fases. Una fase de descenso, humillación, vaciamiento, kenosis, cuyo protagonista es el Hijo. Siendo de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios, recuerdan el himno de la carta de los Filipenses, sino que se vació, se humilló, se hizo hombre, esclavo, cadáver, maldito. Muerte de cruz, o sea, maldito. ¿No? Descenso. Por eso Dios cambia sujeto, no es el Hijo, sino Dios lo exaltó. Dios lo exaltó, cambia el sujeto. El Hijo se humilló, el Padre lo levantó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla en el cielo, en la tierra, en el infierno diga Kyrios Jesús, el Señor Jesucristo es el Señor. Bueno, ese doble movimiento, esa doble manera de entenderlo, está en los evangelios sinópticos. Primero, la encarnación, digamos, como abajamiento hasta la muerte. Y luego, la exaltación como acción de Dios que lo levanta al Hijo de entre los muertos y lo hace Mesías y Señor para toda la nación. ¿Se entiende, no? Antes y después, bajar y ser elevado. Juan mira todo eso desde el centro de atracción de todo. Es como mirar desde la tierra y su fuerza de gravedad. Y entonces, ¿qué ve? Que todo es un solo movimiento. Uno solo. Porque la fuerza que hace que Jesús venga y vuelva llevándonos al Padre es una y la misma, y es el amor que es Dios. Solo Juan dice, Dios es amor. Y solo Juan dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. O sea, la causa del amor, el modelo del amor, la fuente del amor, la forma del amor que es divino, es la de Jesús. Es la de Jesús. Entonces, si yo miro todo desde la fuerza del amor, digo, no hay dos partes, sino una sola. Ver todo desde una sola fuerza en la gravedad permite hacer una sola parábola, es un solo movimiento, o ver todo el misterio de Cristo desde su centro más hondo, que es el amor del Padre. Miren cómo nos amó Dios, que nos dio a su Hijo. Entonces, ahí está. Bueno, entonces, como el amor es la gloria, porque Dios es amor, ¿dónde se ve la gloria? No en la resurrección solamente, o en la transfiguración que anticipa la resurrección, porque al principio la gloria está escondida en la humanidad. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, Juan dice, no, la gloria nunca está escondida. No hay un Dios oculto en Jesús. Jesús es Dios mostrándose, manifestándose. Todo Jesús es Dios mostrándose. Todo. No es avergonzándose y humillándose. No. Todo es amor que se ofrece, que se da. Primero haciendo y diciendo, luego entregándose hasta decir, todo está cumplido. Y soplando el Espíritu. Entonces ahí aparece la fuente. Bueno, esto está suficiente por ahora. Ahí seguimos, dale. ¿Quiere decir algo del Apocalipsis, padre? Porque... A mí no lo próximo. ¿Por qué no? Para la próxima. Pues
no, pues me retan a mí. Te retan a vos. La concentración en Jesús, que es lo que el Evangelio de Juan nos propone, se tiene que abrir para poder comprender la iglesia y la historia entera. Entonces, lo que el Apocalipsis hace es revelarnos que este Jesús que estuvo, está y cómo está como Señor de la historia hasta que Él vuelva. Entonces, abre lo que en Jesús vimos en su persona a su significado de la iglesia y del cosmos, de toda la historia hasta que Él vuelva. Entonces, Cristo, Señor de la historia, es el Cristo del Apocalipsis. Yo simplemente recuerdo la escena del capítulo 4, el vidente Juan se le abre el cielo y ve el trono divino, Dios en el trono, pero Dios tiene en la mano un libro que es la historia, que está sellado, cerrado con 7 sellos de lacre, que no se puede abrir porque nadie es digno de abrir el libro, o sea, de interpretar la historia, qué nos está pasando y qué significa de parte de Dios lo que nos está pasando. Entonces Juan llora, yo lloraba porque nadie era capaz. ¿Y quién aparece? El Cordero, y él dice, venció el león de Judá. Pero su Cordero es un león. Ese es el Apocalipsis, el juego de las imágenes. Es un león que es cordero. ¿Cómo un cordero puede ser león? Bueno, el Apocalipsis no cierra una imagen. Pone el cordero de pie de degollado, llega y empieza a abrir el libro. Digno es el cordero degollado. Bueno, el cordero degollado es la clave de lectura de la historia. Cristo, muerto y resucitado, nos interpreta la historia, nos ayuda a leer lo que pasa, para no tener miedo a las fieras del Imperio Romano y no renegar del testimonio martirial de la fe. El Apocalipsis despliega eso, así que yo simplemente lo dejo como anticipo. Lo de Cristo no quedó allá en Galilea con su encarnación. La resurrección lo ha hecho Señor y Mesías, Cristo Señor de la historia. Y el Apocalipsis nos despliega toda la historia, hasta la nueva creación. Cielos nuevos y tierra nueva, Jerusalén nueva, bodas, el Cordero y la esposa, la ciudad, la alianza consumada. Este arco maravilloso nos abre el misterio a nuestra historia y a nuestra creación, que se recrea a partir de la Pascua. Y entonces por eso me parecía muy importante al menos dejar entreabierta la ventana para que lo que se concentra en Jesús se vuelva a expandir a la iglesia, los que seguimos al Cordero, y a la historia entera y al cosmos, a la creación, cielos nuevos y tierra nueva. Cristo cósmico, Cristo Señor de la historia, Cristo mi Señor. Señor mío y Dios mío, sí, pero también Señor de todos y de todo. Y esto lo dice el Apocalipsis. Oye, muchas gracias. Otro cuestionamiento, otro planteo, otro tema para el padre Andrés. Hablábamos de binomios y han planteado un trinomio, pero le agrego yo, subjetivamente, un cuarteto. Fe, herida, sanación, perdón, el don de perdonar. Bueno, es muy amplio también. Se me ocurre esto, dicen los filósofos que nadie da lo que no tiene, o el sentido común, ¿no es así?
Entonces, nadie puede perdonar si no ha tenido una experiencia de perdón. Que decíamos en estos días, y recién lo decía Gerardo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. La vocación al perdón recíproco nace de haber sido perdonados. Y reconocer el perdón supone antes reconocer una herida que es mutua, ¿no? O sea, el lastimado lastima. Creo que hay que reconciliarse un poco con la verdad que uno es. Nos gustaría muchas veces ser como más bonitos, más sanos, pero estamos lastimados. Y fíjense la escena de Jesús en el Evangelio de Juan con la mujer sorprendida en adulterio, como todas esas personas se creían capaces de juzgarla. Jesús, con la sola pregunta, ¿no? O con la sola afirmación de que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, es como que ubica a todo el auditorio. Y nadie se siente habilitado para tirar esa piedra. Creo que cuanto más conciencia hay del propio pecado, más fácil es perdonar. Pero acá de vuelta están las verdades objetivas y las verdades interiorizadas. Creo que el sacramento frecuente del perdón nos da esa experiencia de reconocer y recibir el perdón. Y entonces es más fácil salir a perdonar. Eso es como la primera reflexión. Y sumado a esto, yo diría, acá apuntar el don de perdonar. Fíjense que la palabra perdón lleva en sí la palabra don. O sea, ¿qué es el perdón? Es un don llevado hasta sus últimas consecuencias, ¿no? El prefijo per suele llevar hasta sus últimas consecuencias. Es una reduplicación del don. Entonces, es un don que doy, porque el perdón no se puede exigir, es un regalo, pero a la vez me lo tienen que regalar. Hay como una dinámica de regalos, una dinámica de gracia, de gratuidad, que es el corazón de nuestra fe. Así que, no sé, yo lo diría por ahí, Jesús mismo, resucitado, lo primero que hace en el Evangelio de Juan, no les reprocha, es impresionante, ¿no? Esa escena cuando se hace presente en el cenáculo, no les echa en cara cómo lo abandonaron, sino que porque tiene la vida nueva, porque Él es la vida nueva, y sus heridas están ahí a flor de piel, pero luminosas, transfiguradas, los transforma en agentes de perdón y de paz. Es muy, muy impresionante esa escena de Juan 20. Yo termino acá esta y acá retomo la de la liturgia un segundo, el tema de la actitud descendente, condescendiente de Dios en la historia de la salvación. La pregunta es, ¿cómo replicar? No es esa la pregunta, la liturgia replica la condescendencia, la adaptación que Dios tiene con los hombres a lo largo de la historia. Y la pregunta dice, ¿cómo podemos fomentar mayor conciencia del don y correspondencia que eleva nuestra vida humana? Yo diría, con un título de Romano Guardini, la aceptación de sí mismo. Aceptar que somos seres corpóreo-espirituales. Si vos entendés eso, vas a celebrar bien la liturgia. El riesgo es, como decía Pascal, querer ser ángel o bestia, ¿no? El que quiere ser ángel termina siendo la bestia, o sea, ni solo espirituales ni solo carnales. Mantenernos en la brecha y la intersección. Si vos te conocés a vos mismo, vas a poder celebrar bien la liturgia y vas a poder adaptar correctamente los misterios según la lógica de la encarnación. A mí me gustaría ¿se puede Sí. comer todo el mismo plato? De la fuente. De la fuente, beber. Bueno, a mí me gustaría agregar, más que agregar, poner un matiz a esto del perdón. Empiezo con una frase. Un juez no puede perdonar al culpable.
¿Están de acuerdo con esto? Luego, lo primero que hay que concluir con esto es que Dios no es juez. Yo creo que esta afirmación, que tiene toda una fundamentación, que la voy a tratar de resumir brevemente, pero creo que es muy importante que así como nos tenemos que sacar de una vez, porque ya no somos criaturas, el Dios que castiga, también nos tenemos que sacar de una vez de la cabeza el Dios juez. Porque es incompatible, a menos que sea corrupto, un juez que le presentan adelante y le dicen yo soy culpable, y el juez, su carácter de juez, le dice yo te perdono. La única que cabe en ese caso es que alguien le pasó un sobre. Y entonces perdonar a un culpable en una instancia de juicio es absolutamente corrupto. Bueno, dicho esto, vamos un poquito más atrás. Pero yo quisiera que pensemos en esta idea, porque por lo menos a mí, cuando la aprendí, me revolucionó la cabeza. Y entonces hay dos sistemas jurídicos para restablecer la justicia. Me remito a una tesis doctoral que ya es sentencia, de Pietro Boatti, Ristabilire la Giustizia, en italiano, cuyo maestro fue Luis Alonso Yeque, y concluyeron esto. O sea, yo se lo digo muy sencillo, pero es realmente todo un trabajo doctoral súper serio. Hay dos sistemas jurídicos para restablecer la justicia. Uno que es el juicio, que es el que conocemos todos, en el que hay tres sujetos, por lo menos, o cuatro si contamos los testigos. Primer sujeto, el juez. Un tercero que nada que ver, entre dos partes, uno acusado y uno acusador. Se supone que el acusado después se transforma en culpable y que el acusador se supone que es el inocente. De todas maneras, hay tres intervinientes y los testigos que dicen este culpable es culpable y este es inocente. Ahora, cuando el juez, después de que las partes hicieron su parte y que los testigos hicieron su parte, el juez tiene que sí o sí sentenciar. Entonces, en el juicio hay un juez que sentencia las partes y dice, este es inocente, este es culpable. Entonces, ¿qué pasa? Y al final del juicio sale el culpable con un cartel, la carátula de la carpeta, cartel, homicidio culposo. ¿Eso qué es? Y una sentencia. Y una vez que tenés eso, pena. Entonces, el juez condena. Listo. Este sistema lo conocemos bien porque más de una vez, teniendo vínculo o no entre las partes, porque si uno dice, bueno, vamos a hacer un juicio de divorcio, un juicio de alimento, un juicio de familia, tenemos vínculo entre las partes. Pero también se puede hacer un juicio entre dos partes que no tienen vínculo. Uno que te choca el auto porque no vio, estaba con el celular, y vos ni lo conocés y no te quiere pagar. Entonces, bueno, o pagá o vamos a un juicio. Y este tercero te tiene que decir, vos estás con el celular, te condeno, pagá y encima tanto de los así. Ese es un sistema que lo conocemos o no. Ahora, hay otro sistema, que este es el gran descubrimiento del Antiguo Testamento, que se lee juntos en los Salmos 50-51. Y nosotros tenemos a veces el Salmo 51, lo tenemos el miserere famoso, piedad de mí, Señor, por tu bondad, lo tenemos como iniciativa nuestra, que vamos y le pedimos perdón a Dios por nuestras culpas. Pero junto, miren cómo seremos de mamarrachosos, que junto con declararnos culpables e ir a Dios a pedirle perdón, junto con esto tenemos la idea de que Dios es juez. Entonces yo voy encima y le digo, yo pequé, soy culpable, vos sos juez, perdoname. O sea, no da. Y entonces hay otro sistema que se llama RIB, R-I-B larga, se llama RIB y se traduce, RIB en hebreo, se traduce pleitear.
Y entonces Rick supone solamente, y eso es lo que pasa con Dios y el culpable, solamente supone dos partes. El culpable y la otra parte inocente. ¿Le suena lo que le hiciste a tu hermano? A mí me lo hiciste. Entonces Dios no es un tercero que nada que ver, a quien yo voy y le pido perdón de una culpa, o sea, le estoy diciendo, corrupto, perdoname, pero vos sos juez. No es eso Dios. Dios es la parte a la que el culpable le pide perdón. Entonces la dinámica del perdón no entra en el tribunal. La dinámica del perdón entra en el RIP, entre las dos partes que sí tienen vínculo y que una de las partes infringe, una de las partes rompe el vínculo y el otro, si quiere, no está obligado. Perdona. Si no quiere, te manda al juicio. Y ahí te baja la sentencia y venga, te perdona. Y entonces, en este lugar nos tenemos que ubicar cuando vamos. Y el Salmo 50 te acusa. Dios te acusa. Pero que Dios te acuse no es lo mismo que Dios te condene. ¿Te acusa para qué? Para que reconozcas tu pecado, le pidas perdón y él ya, cuando te fue a acusar, ya te perdona. Y entonces la iniciativa es de él, no es que yo le pido perdón, no. Él me acusó en mi conciencia, en mi hermano, en las circunstancias. Él me acusa y yo le pido perdón. Y cuando le pido perdón, no apelo al juez que me baja la sentencia. Cuando le pido perdón, apelo a la gran capacidad de útero que tiene Dios, porque a la grandeza de tu rajamín, dice el texto, o sea, me meto en el útero, no me meto en la ley, porque si me meto en la ley estoy frito. Si pequé, ¿a qué le voy a apelar? Tengo que apelar a la misericordia, a la rajamín grande que tiene Dios. Tiene un útero grande como el universo. Y entonces ahí yo estoy seguro. Y ahí puedo decir, piedad de mi Señor. Por tu gran bondad, por tu rajamín grande, perdoname. Vos sos la parte a la que yo cometí un pecado, yo infringí una ley, y entonces ahora te pido perdón, pero no le pido perdón al juez, le pido perdón a la parte que si quiere, y siempre quiere, me perdona. Esto es luz. Si uno entiende que Dios no es juez mientras estamos en la historia y tenemos capacidad de ser perdonados, Dios hace rir. Cuando a Jesús lo acusan en la cruz, él hubiera podido decir, todos ustedes culpables, porque yo soy inocente. Y Juan es el que más se dedica a decir que iba calladito. Porque Jesús abría la boca y todo el culpable a la cruz. Y él, permiso. ¿Y por qué se calla? Porque sigue haciendo rir. Sigue perdonando a los culpables. Porque si habla, le cae el juicio al culpable y lo desarma. Y entonces, esto es fantástico. ¿Sabés que tenemos, aunque los curas, y lo digo en Instagram, aunque los curas a veces, cuando uno va con actitud de penitente, aunque el cura se quiera hacer el juez, se desubica. Porque los curas no son en el lugar de Dios jueces, son la parte que perdona en el lugar de Dios. Así que aunque te gritoneen los curas, ¿qué te importa? Es la parte que te está perdonando. No es un juez que te está bajando una cadena de sentencias. Y entonces nos liberemos, porque cuando vamos a pedir perdón, Dios ya salió primero a perdonar. Y lo dice el Evangelio. Si vos en el camino, antes de llegar al juez, ponete de acuerdo, viejo, porque cuando llega el juez ya está en el horno. ¿Qué le dijo Saqueo? Jesús a Saqueo. Cuando Jesús entró a la casa de Saqueo, le dijo, hoy entró la salvación a tu casa. Y el otro, solito, que había robado bastante, solito, digo, entonces le voy a devolver 4 veces lo que robé. Choro multiserial.
4 veces voy a devolver lo que no veí. Sí, porque cuando te das cuenta que no hay juez que te condena, si no hay una parte que te perdona, te sale decir, ¿y ahora cómo hago yo para pagarte, que no se paga, lo que es gratis no se paga? Entonces, nosotros no es que hacemos cosas buenas para que Dios nos ame. No. Nosotros respondemos con nuestras buenas acciones un amor que se nos da primero en forma de perdón o en forma de gratitud. Bueno, esto es importante que lo tengamos claro. Dios no es juez mientras estamos en esto. Cuando lleguemos al final de los tiempos, nadie volvió para contarnos cómo fue. Pero tenemos un abogado defensor. Tenemos uno que dio la vida hasta la sangre, última gota, inocente por lo culpable. ¿Quién es contra nosotros? El único acá que puede acusar, ¿quién es? Satanás. Pero tenemos dos. El Espíritu Paráclito, Jesucristo inocente que se entregó por el culpable. Y el Padre que lo único que hace es salir a perdonarnos antes que nosotros le pidamos perdón. Así que basta de miedos. Basta de miedo, basta de Dios jueces, basta de Dios que castiga. No existe eso. Más que nuestra cabeza deformada por mala formación. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir creyendo lo que no tenemos que creer? Felices los que creen el mensaje liberador de Jesucristo, que ya estaba en el Antiguo Testamento. Vayan a leer el Salmo 50, antes del Salmo 51, y se van a dar cuenta cómo el río ya estaba completo antes de Jesucristo. Y Él lo puso de manifiesto, lo llevó a la plenitud. Gracias. Bien, así cerramos esta seguidilla de preguntas y cuestionamientos y temas. Ahora abrimos en el tercer momento, hay un tercer momento y un cuarto momento, que es la misa. En el tercer momento, si alguien de ustedes quisiera compartir algo más de lo que estuvieron exponiendo estos días, hacer como un redondeo, un cierre o algo que nos quieran dejar también en este momento. Micrófono abierto para los expositores. Siempre el filósofo empieza siempre. Bueno, una cosa. Misiones de Iguazú no son las cataratas. Esto de descubierto son ustedes que me llevo, las vi las cataratas, pero no sé, los imagino como una especie de selva, ¿no? La selva oculta cosas hermosas. ¿Sí? Entonces, las conversaciones que hemos tenido me llevo eso, ¿no? Uno en Buenos Aires dice Iguazú, catarata, ya está, es todo. Pero me llevo eso. O sea, el cara a cara implicó para mí eso. Nada más y muchas gracias. Yo quiero decir una idea muy sencilla que la tenía pensada para ayer, pero no sé por qué, no la dije. Y es que la revelación, o sea, ese corrimiento del velo que Dios hace, se consuma con el acto de fe creyente. Es decir, podemos distinguir. Una cosa es manifestarse, Dios se manifiesta, pero la revelación propiamente dicha se consuma cuando hay alguien que dice sí, que deja entrar, que abre sus pupilas para ver. Porque si yo acá les abro mi corazón, pero no hay nadie, no hubo propiamente revelación. O sea, la revelación es un encuentro. Y esto a tal punto fue asumido por el magisterio que en Dei Verbum el número referido a la fe, 5, está en el contexto de lo que es la revelación. Yo no puedo hablar de la revelación sin un sujeto que la recibe, que la coge, que la interioriza. Y eso me parece muy valioso y, bueno, a mí por lo menos me da luz. Así que gracias
por este espacio, también gracias a los panelistas y al obispo que invitó. Yo, una imagen, Tarzán en la selva. Porque yo ayer fui a caminar acá y la selva me pareció algo fantástico. ¿Cómo caminaba Tarzán en la selva? De liana en liana, ¿vieron? Porque así caminaba Tarzán. Estaba agarrando una liana y hasta que no venía a venir la otra, no soltaba esta para agarrar la otra. Porque si yo suelto antes de que venga la otra, me caigo. Nos animemos a soltar las lianas que no son revelación. Y si no las soltamos, no vamos a agarrar la liana de la verdadera revelación. Y entonces todas estas ideas distorsionadas que tenemos de Dios, nos animemos a soltarlas. Porque si no, no vamos a poder avanzar en la selva de la revelación. Y entonces este es mi mensaje. El que no arriesga, no gana. El que no se suelta de la liana distorsionada, media raquítica, no se va a encontrar nunca con la liana verdadera y gorda de la revelación de Jesucristo. Gracias. Jesús es yo soy, de Dios a nosotros, y es amén, de nosotros a Dios. Así es plenitud. Es plenitud descendiente, si queremos hablar así. Todo Dios viniendo a nosotros, y es plenitud ascendiente. Todo nosotros, por nosotros, a Dios. Por eso amén es nombre de Jesús. No solo yo soy Dios a nosotros, sino amén, nuestro a Dios. Y eso es la liturgia. Eso es la liturgia. Dios a nosotros y nosotros a Dios. Por eso la liturgia es la que nos enseña la teología, la catequesis, la revelación y la fe. Cuerpo y espíritu, comunidad, historia. Si alguien no trabaja para hacer pan, no habrá cuerpo de Cristo para comer. Y si alguien no pone el oído para escuchar, no habrá salmo responsorial para responder. Es un diálogo amoroso de dejarme seducir y ser seducido, de dejarme llamar y responder. La primera palabra es vengan y la última es vayan. Esta es la dinámica del Evangelio, de la adoración y de la fe, que volvemos a aprender en la celebración, con la cual llevaremos a plenitud todo lo que estuvimos compartiendo en estos días. Gracias. Bien, muchas gracias. Monseñor, ¿algo para ir redondeando? Bien. Quiero agradecer a nuestros expositores a través de los cuales nos ha llegado la fuente de la sabiduría. Creo que ha sido un verdadero simposio que hemos podido ver de la fuente de la sabiduría que es Cristo y por el cual todo ha sido creado, inclusive nosotros, como ha explicado el filósofo, ¿sí? Que ha preparado su manifestación en el Antiguo Testamento, ha llegado a la plenitud en el Nuevo, en el cual hemos creído. Estoy muy contento de lo que pudimos compartir. Me parece que es muy importante que podamos reflexionar sobre nuestra fe y las riquezas de nuestra fe. Ese era como el motivo fundamental del simposio, es eso, poder decir, bueno, esta fe nosotros somos creyentes, ¿qué significa ser creyente? ¿Qué riqueza nos da ser creyente? ¿Qué belleza tenemos por ser creyentes? Hemos recibido, cómo esto nos ayuda a expandir nuestras alas, a elevarnos,
nuestra vida cotidiana, a elevarnos a Dios como la enorme riqueza de la fe. Que muchas veces, habituados a la fe, no tenemos tiempo para reflexionar. La maravilla de ser un creyente, de que Dios se nos haya revelado y podemos creer en Él, creer en el amor que Él nos tiene y así caminar nuestra vida a la casa del Padre. En definitiva, lo que tenemos que hacer. Entonces, era esto lo que quería que podamos vivir. Les agradezco. Creo que el trabajo de preparación que hicimos nos ayudó a entender lo que queríamos y ha sido un buen trabajo de desarrollo. Gracias por la confianza, gracias por venir, muchísimas gracias. Todos tienen muchísimas cosas y se puede tomar el tiempo, no solamente para venir a la conferencia, sino para estar, para podernos ver las caras todo este tiempo y poder charlar, conocernos, compartir las riquezas de la fe. Así que muchísimas gracias a todos. Ustedes que han venido como expositores, ustedes que han venido para participar, porque todos han podido hacer que sea un verdadero simposio, reflejo del gran simposio del Reino de los Cielos. Queremos hacer entrega de unos pequeños recuerdos a los expositores. Muchas gracias. A Pablo, al padre Andrés. Verónica, y el padre Gerardo. También cada uno de nosotros vamos a recibir después de la misa un certificado de haber participado de este simposio, que van a estar ahí afuera después de la misa compartiéndonos. Si no está el certificado de ustedes, va a haber una planilla donde se pueden anotar y pedimos que anoten bien el apellido, porque así va a salir el certificado, el apellido y el nombre y el correo electrónico, y le vamos a estar mandando ese certificado por correo electrónico a aquellas que todavía no están la fichita de los certificados. Pero eso después de misa. También tenemos certificados para ustedes de la participación. Además de expositores, han participado, ¿no? Bien. Ya que estamos, un agradecimiento especial al padre Gerardo, que cuando estamos ahí con la preparación del simposio, dijo, ya lo tenemos, vamos. ¿Sí? En definitiva, creo que fuimos por eso, así que gracias. Después que se puede pasar aquí adelante para una foto con expositores, ¿sí? Puede ser una foto que quede en el recuerdo. Sí, que tendrán